hijos, los saludo desde mi casa. Hoy vamos a ver un tema nuevo que es acerca de los ángulos. Para hablar de los ángulos tenemos que hablar de giros. ¿Qué son los giros? Cuando yo digo voy a dar un giro de media vuelta, pues voy a dar un giro así, ¿verdad? Si yo digo que voy a dar un giro de un cuarto de vuelta, voy a girar así. Recordemos lo que son las fracciones. Si yo digo que voy a dar otro giro de media vuelta, voy a dar un giro así. Porque recordemos que nosotros tenemos un círculo imaginario y ese círculo es el que va a marcar el tipo de giros que yo voy a hacer. Pero para entenderlo mejor, vamos a comenzar. Aquí dice, tenemos el recorrido que hicieron unos animalitos para recorrer una cancha que era circular. Y entonces resulta que el primero que salió fue el perro. El perro recorrió esta distancia, así, y llegó hasta acá. Y después del perro salió el gato. Y el gato recorrió toda esta cantidad de la cancha. Y entonces después salió la tortuga y recorrió este pedacito de acá. Después se fue el cerdito que venía ya con flojera y con su moneda, pues estaba pesado y recorrió hasta acá. De esta manera nos podemos dar cuenta que cuando nosotros utilizábamos fracciones, nosotros podemos ver qué cantidad o qué fracción de la cancha en total recorrió cada quien. El perrito recorrió un cuarto de vuelta. ¿Por qué? Porque es un cuarto del total de la cancha, ¿verdad? Ahora, el gatito recorrió media vuelta del total de la cancha. ¿Estamos? Por eso es que decimos que le dio media vuelta. Y entonces la tortuga dio un cuarto de la vuelta del total de la cancha y el cerdito también le dio un octavo a esa cancha. Por eso decimos que es un cuarto de vuelta, un medio de vuelta, un octavo de vuelta y otro octavo de vuelta, porque estamos hablando que el total de la cancha es todo esto. Y cada quien recorrió un pedazo, pero no todos recorrieron la misma cantidad, a excepción de la tortuga y el cerdito, que ellos dos hicieron la misma cantidad. El gatito recorrió media cancha. El perrito solamente un cuarto de cancha. Y la tortuga y el cerdito recorrieron un octavo del total de la cancha. Por tanto, para hablar de estos giros, nos vamos a este lado. Quiere decir que, ¿quién fue el que hizo un cuarto de vuelta? Pues el que hizo un cuarto de vuelta fue el perrito, ¿verdad? Él hizo un cuarto del total de la cancha. Este gatito hizo media vuelta del total de la cancha. O sea, le dio a la mitad de la cancha corrió él. Y después el cerdito y el gatito son los que recorrieron solamente un octavo de cancha. Y entonces al sumar un medio más un cuarto más un octavo y un otro octavo nos dan el total de la cancha. Quiere decir que al final pues se recorrió la cantidad total de lo que es la cancha. Pero entonces vamos a ver qué tiene que ver esto con los ángulos. Vamos de este lado. Nosotros tenemos que imaginar, en un principio les dije que teníamos un círculo, una circunferencia, un círculo imaginario. Esto es como un círculo imaginario. Los ángulos se componen de segmentos. Esto es un segmento, este es otro segmento, otro segmento. Pero ¿qué diferencia hay de una línea recta? De una línea. Una línea recta va a seguir, sigue. Un segmento es un pedazo de esa línea, ¿ok? O sea, quiere decir que es un pedazo que se cortó y se llevó aquí, ¿ok? Por eso aquí no puede decir que es una línea recta, sino es un segmento, un pedazo cortado, ¿ok? Y entonces
Dice que los ángulos son los que están formados por dos segmentos y están unidos por un punto que se llama vértice, ¿verdad? Y estos representan giros completos o giros incompletos o partes. Vamos a ver qué es. Quiere decir que este pedazo lo traje acá, este otro lo traje acá y se unieron, ¿verdad? Y a esta unión se le llama vértice, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Estos dos segmentos se van a abrir, van a irse abriendo de manera que van a quedar así. Esto va a girar así. ¿Ya vieron? Y si yo lo giro de una forma completa, voy a formar ese círculo imaginario que yo les dije. Si yo lo vuelvo a regresar, dense cuenta cómo este hace un círculo imaginario. ¿Se dieron cuenta? Pues entonces, a este avance que tiene el otro segmento, pues obviamente cada uno de estos movimientos que hace tiene una medida. ¿Ok? Porque entonces a la hora que gira el movimiento, la distancia que va a haber de aquí a acá es mayor, ¿verdad? Si yo lo pongo aquí, la distancia de aquí a acá va a ser mayor y así nos vamos. De aquí a acá va a ser mayor y esa distancia que hay entre estos dos se le llama ángulo, ¿ok? A la distancia que hay entre estos segmentos que se van a separar hasta llegar acá. Aquí ya se volvieron a juntar, pero porque ya dio una vuelta completa, ¿ok? Entonces, si yo vuelvo a regresar esto aquí, yo lo vuelvo a regresar, lo que vamos a medir con los ángulos es la distancia que hay entre este segmento, el segmento base, el lado 1, con el segmento 2, que es el lado 2, ¿ok? Por eso es que este va girando y la distancia va siendo más grande y a esta distancia se le llama ángulo, ¿ok? ¿De qué se compone entonces los ángulos? De dos segmentos, este de acá, un vértice, que son los que lo unen, y ¿qué voy a hacer? A medir la distancia que hay entre los dos segmentos y a eso se le llama ángulo. Y vuelvo a repetir que siempre vamos a formar una circunferencia, ¿verdad? ¿Ya vieron? Un círculo. Y vamos a medir la distancia que hay entre estos dos segmentos y a esto se le llama ángulo. Existen tipos de ángulos que ya están fijos, ¿ok? Que estos nunca van a variar. Vamos nosotros a aprender a hacer ángulos y a medir ángulos. Pero antes de aprender a hacer los ángulos, vamos a medir y vamos a conocer cuáles son estos ángulos. Existe el ángulo recto que mide 90 grados, ¿ok? Y el ángulo de 90 grados es como una L. Es así, ¿ya vieron? Como una L. Oigan, pero que también se dan cuenta que también este ángulo de 90 grados es como el cuarto de vuelta que hizo el perrito. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, un ángulo de 90 grados es lo mismo que un cuarto de vuelta como el que dio el perrito. Entonces, el ángulo de 90 grados es igual a un cuarto de vuelta. También existen los ángulos agudos. Estos miden menos de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que puede llegar hasta medir 89, pero ya no 90, porque entonces ya sería un ángulo recto. O sea que este puede medir, toda esta trayectoria puede medir desde 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, hasta aquí sí puede, pero si llega aquí, ya no podría ser un ángulo agudo porque entonces se convertiría en un ángulo recto, porque los ángulos rectos miden 90 grados y este no puede medir 90 grados, tiene que medir menos de 90.
Y también existe el ángulo obtuso. El obtuso mide más de 90, pero menos de 180. Quiere decir que este ángulo no puede medir 90, ni tampoco puede medir 89, ni 70, ni 55, ninguno de estas medidas. Tiene que medir más de 90, o sea que tiene el margen de medir 100, 110, 120, 130, 140, 150, pero ya no 180. Solamente puede medir de 91 hasta 179, ¿ok? Este es el margen que puede medir un ángulo obtuso, ¿ok? Y el ángulo llano, que es totalmente plano, como el parque donde vamos a jugar, ¿verdad? Ahorita no, porque no es momento, pero cuando todo esto pase, es un lugar donde vamos con las bicicletas o vamos con los patines, porque es un lugar totalmente llano, plano, de ahí viene el nombre, que el ángulo es totalmente plano. ¿Ya vieron? Así está, como una línea, ¿verdad? Y este ángulo mide 180 grados y se llama llano porque es totalmente plano, ¿ok? Porque su distancia de acá a acá se mide 180. Y me van a decir, ¿con qué voy a medir esto? Pues lo vamos a medir con un transportador, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y para terminar, entonces, vamos a concluir diciendo que los ángulos son la unión de dos segmentos. Ya ese punto que los une se llama vértice. La distancia que se forma entre los dos ángulos, entre los dos segmentos, se le llama ángulo, ¿ok? ¿Ya vieron? Se forma una distancia y esa distancia se le va a llamar ángulo. Existen diferentes tipos de ángulos. El ángulo recto que mide 90 grados, el ángulo agudo que mide menos de 90 grados y el ángulo obtuso que mide más de 90. Y el ángulo llano que mide 180 grados. Oigan, ¿se han dado cuenta de algo? Que este ángulo de acá está aquí. Aquí animalito dio un ángulo llano. Vamos a ver. Pues el que dio un ángulo llano fue el gato, ¿verdad? Bueno, hijos, ya terminamos. Les voy a recomendar, por favor, para la próxima clase, la próxima semana, decirle a mamá que les busque un transportador que tengan en casa. Si en dado caso no tuvieran el transportador, les pido de favor que lo impriman y aunque sea de papel, no importa, porque el chiste es no salir de casa, ¿ok? Y bueno, hijos, ahora sí me despido. Les extraño mucho. Espero le hayan entendido. Cualquier cosa que no hayan podido entender, estoy para servirles y hacemos una videollamada. Nos vemos.